El día de ayer les compartía una reflexión del padre Leonardo Castellani, cómo él veía el modernismo como la religión del anticristo. Y yo les decía que yo comparto esa convicción, ¿no? Y aquí cito a la letra: el modernismo sin duda será la religión del anticristo. Será adversario de toda religión y culto, entre corchetes, este es un agregado mío. Será el adversario del culto verdadero. Se sentará en el templo usurpando el lugar de Dios. El modernismo usa la forma exterior de la religión, pero la vacía de su contenido para llenarla de la idolatría del hombre. Padre Leonardo Castellani en sus comentarios sobre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, entonces yo sí estoy convencido que ya sea laicos o miembros del clero que están enseñando en lugar de catolicismo, en lugar de la tradición católica, se dedican a enseñar un catolicismo diluido, un catolicismo distorsionado, es lo que se conoce como el modernismo. El modernismo por fuera, a la distancia, parece catolicismo, pero cuando escuchas la explicación de lo que ellos proponen como la fe, te das cuenta que no concuerda con la fe tradicional, no concuerda con lo que han enseñado los papas, los padres de la iglesia, los concilios, simple y sencillamente no concuerda con la fe de nuestros padres. Y esto es algo que el padre Leonardo Castellani, hace aproximadamente casi 100 años, él hacía esta reflexión y él veía el modernismo como la religión del anticristo. Para los que no lo vieron el día de ayer, yo les compartí un video que tiene esta portada. Y bueno, ahí yo tomé extractos del Papa San Pío X, del Papa Benedicto XV, de Monseñor Atanasio Schneider. Tiene también un extracto del venerable arzobispo Fulton Sheen. También por ahí hay un extracto del cardenal Gerhard Müller, quien fue el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe con Benedicto XVI. También por un espacio corto de tiempo con el Papa Francisco. Y bueno, el mismo padre Leonardo Castellani, ¿no? Les recomiendo que lo vean. Obviamente no voy a repetir todo, pero vale la pena quizás recordar algunas de las cosas que se tocaron. Cito al Papa San Pío X: cuando hayan modernizado la iglesia, los que estaban adentro se habrán ido. O sea que el modernismo hace que la iglesia católica se vacíe. El modernismo lo que hace es que los que ya estaban dentro, los que ya eran católicos, pierdan la fe y terminen abandonando la iglesia. Pero noten la segunda parte. Y los que están afuera, los que están fuera de la iglesia, o sea, los paganos, los que no se han convertido, lo que logra el modernismo es que nunca entren. Entonces, es lo que hemos visto que le ha sucedido a la iglesia católica ya por bastantes décadas. Por un lado, se ha ido vaciando a medida que el modernismo ha ido ganando terreno, particularmente en la jerarquía de la iglesia. Y por otro lado, se ha abandonado el espíritu misionero. Se ha abandonado la evangelización, no se está predicando el evangelio de Jesucristo. Obviamente hay excepciones. Obviamente no podemos decir esto de una manera absolutista, pero a grandes rasgos, desde una perspectiva genérica, sí. Sí es lo que ha sucedido. Por un lado, se está vaciando la iglesia porque no se les está alimentando. Se está vaciando la iglesia porque no se está cuidando, no se está pastoreando a las ovejas. Se habla mucho de un abandono pastoral y yo estoy convencido que esto es verdad. La iglesia tiene décadas practicando un abandono pastoral, desatendiendo a las ovejas, a los que ya están dentro. Se está vaciando la iglesia y no se está predicando. Hay una pérdida casi, no total, pero casi total, de ese espíritu que la iglesia siempre ha tenido. Me refiero al espíritu misionero, ese celo que tenían los jesuitas, ¿no? De tiempos de antaño, allá en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y no solo los jesuitas, franciscanos, benedictinos, diferentes órdenes religiosas, aún apostolados que involucraban a los laicos. Todo esto se ha ido perdiendo. Y los remanentes que quedan, que tratan de hacerlo,
son obstaculizados, son bloqueados, les hacen la vida imposible, no los apoyan. Y esto lo podemos ver incluso hoy día, ¿no? Con la apologética. Sabemos que la apologética está teniendo un avivamiento, sobre todo entre los laicos y algunos sacerdotes, y eso es algo bueno. Pero aún los que se dedican a la apologética han notado cómo están solos, cómo no hay mucho apoyo de parte de la jerarquía, prácticamente están haciendo una labor que nadie quiere hacer, y no solamente están haciendo una labor que nadie quiere hacer, sino que la están haciendo en muchos de los casos sin el apoyo de aquellos que más deberían de estar apoyando. Entonces, claramente el Papa San Pío X, hace más de 100 años, él prácticamente profetizó. De hecho, se ha dicho que muchas de las cosas que dijo el Papa San Pío X realmente son proféticas. Bueno, les dije, no voy a repetir todo lo que ya vimos ayer, pero solamente es una especie de un sumario sobre este video que les recomiendo que lo vean. Está publicado en la sección de videos del día de ayer. Ahora, este es un comentario sobre un hombre de Dios, un laico que sirvió a Dios con toda su vida, Plinio Correa de Oliveira, y aquí lo cito a la letra: combatir el error entre los católicos no es obra de división, sino de unión. Y esto es bien importante, porque cuando uno está combatiendo no solamente el error de los protestantes, no solamente a los ateos, a las personas que están fuera de la iglesia, sino cuando uno combate el error dentro de la iglesia, hay quienes quizás en su ignorancia lo interpretan como que esto es algo que está desuniendo. Dicen, no hables de estos temas, no hables de estos problemas, no prediques contra estos males al interior de la iglesia porque estás causando división. Pero este hombre de Dios, Plinio Correa de Oliveira, vean lo que dice: combatir el error entre los católicos no es obra de división, no es obra del diablo, sino de unión. Alguno preguntará, ¿por qué? Porque busca congregar a todos en la misma fe. Busca que todos los católicos que ya están dentro de la barca no solamente estén dentro físicamente, sino que abracen la fe. Una cosa es estar dentro de los límites visibles de la iglesia y otra cosa es que la fe católica nos tenga a nosotros. Una cosa es ser católico en el sentido formal y otra cosa es abrazar toda la fe católica como se ha enseñado por 2000 años. Bueno, y aquí termina Plinio diciendo, esto es exactamente lo que realizó el Papa San Pío X, combatiendo los errores de su tiempo, especialmente el modernismo. Ahora, que ninguno se engañe pensando que el modernismo solamente era un problema en el año 1907, cuando fue publicada la encíclica Pascendi, ¿no?, del Papa San Pío X. No, el modernismo hoy lo tenemos exponenciado. Hoy lo tenemos, no sé si decir a la tercera, cuarta, la quinta potencia. O sea, si el problema ya era grave en 1905, yo diría que lo tienes que multiplicar por 5 o por 10. Tenemos un problema gigantesco. Es tan grande este problema del modernismo que ha logrado permear gran parte de la estructura, gran parte de lo que es el clero y lastimosamente también una gran parte de lo que es el laicado, que ya nos hemos acostumbrado. De hecho, muchos no tienen ni idea ni de qué les estás hablando cuando hablas de un catolicismo diluido, cuando hablas de una fe modernizada, protestantizada, cuando les hablas del modernismo, en una palabra, ¿no? Todo lo que dije, eso es el modernismo. Es una fe católica diluida, protestantizada, modernizada, que pone en duda lo sobrenatural. Por eso es que hay católicos que platicas con ellos y parecen más protestantes que católicos. Tienen esa duda, esa sospecha de lo sobrenatural en la Biblia. No toman en cuenta prácticamente aquellas apariciones y revelaciones que la Iglesia Católica ha aprobado, porque la Iglesia considera que esto fortalece nuestra fe. No, es como que una fe protestantizada, ¿no? Para hacerlo sencillo, ¿no? Muy bien, continuamos. Miren, es tan fuerte el modernismo que ellos ahora están en el poder, ellos controlan gran parte de la iglesia. Por eso es que hay una atmósfera de temor, de miedo. Y muchos buenos sacerdotes y buenos obispos y muchos buenos laicos, muchos fieles, conocen estos problemas, pero por miedo, por temor, no hablan del tema, no los denuncian.
porque lastimosamente esta cultura de la cancelación se ha metido muy fuerte a la iglesia. Vean lo que dijo el Papa sobre esta idea de guardar silencio, esta idea de no denunciar el modernismo, este catolicismo diluido, protestantizado, estas innovaciones que buscan vaciar la fe de su verdadero significado e inyectarle un nuevo significado a la fe, un nuevo entendimiento, una nueva pastoral. Vean lo que dijo el Papa San Pío X. En estos últimos tiempos ha crecido en un modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo. Guardar silencio ya no es decoroso. Esto lo dijo en 1907. La Iglesia no había perdido a las decenas de millones y cientos de millones de católicos. Me atrevo a decir que son a estas alturas, después de 100 años, podemos hablar mínimo decenas de millones. En 1907, la Iglesia Católica no había perdido a las decenas de millones que han abandonado la Iglesia por abandono pastoral, porque el modernismo se ha abrazado y no se ha combatido, al contrario, se ha permitido, se ha promovido, comenzando desde arriba hacia abajo, particularmente a partir de la década de los 60, 70 en adelante. Guardar silencio ya no es decoroso, dice el Papa San Pío X. Bueno, aquí tenemos las citas que les presentaba del padre Leonardo Castellani, hablando de esta actitud, ¿no? De hablar verdad, pero no hablar toda la verdad. Denunciar ciertos males, pero no denunciar otros males. Y lo que es peor, denunciar males menores, pero no estar dispuesto a denunciar males mayores. Entonces, vean lo que dice. El fariseo dice, no miente del todo ordinariamente. Se contenta con decir media verdad y callar la otra. Entonces, ahí está la necesidad de romper el silencio. Ahí está la necesidad de no quedarnos callados. Como dijo el Papa, guardar silencio no es decoroso, no es honorable. No te convierte en alguien honorable cuando te quedas callado, cuando comunicas parte de la verdad, pero la otra te la quedas callado, cuando denuncias ciertos males, pero los peores ni siquiera los denuncias. Y el mismo padre Castellani ha dicho, obedecer siempre no siempre es virtud, aguantar siempre tampoco lo es, ni callarse siempre, ni decir que sí a todo, ni privarse de todo. Bueno, esto está bien explicado en el programa del día de ayer. Un par de citas más del padre Castellani. Toda la religión de Cristo se encierra en esas dos palabras que Cristo impuso a sus apóstoles. Dar testimonio. En otras palabras, no te quedes callado. Da testimonio con tu vida y con tu predicación, con tu enseñanza, con tus palabras. No solo con tu buen ejemplo, sino también con tus palabras, con tu predicación, con tu enseñanza. La Vulgata Latina traduce modique fidei, o sea, esta frase latina que en castellano sería hombres de poca fe, pero aquí nos dice el padre Castellani que en la realidad Cristo en el griego o en el arameo lo que dijo es cobardes, ¿no? O sea, en lugar de hombres de poca fe, detrás de esa expresión hombres de poca fe hay una cobardía, ¿no? Bueno, y este es simplemente un pensamiento que les compartía que describe la situación. La Santa Inquisición de aquellos tiempos, además de que luchaba contra la herejía, lo que hacía también era mitigar, fíjense lo que hacía, mitigaba la dureza de los príncipes aún contra los herejes. Hoy estamos al revés, hoy no se combate el error, obviamente no hay una inquisición, hoy no se combate el error ni se tiene tampoco misericordia. Se promueve al hereje y al cristiano se lo trata con dureza. Diríamos que sí tenemos una inquisición, en cierto sentido, pero es una inquisición que no es ni santa, sino profana e injusta. Y acá voy a regresar con ustedes. Entonces, esa es la situación en la que está viviendo la iglesia. Algunos en su desesperación están abrazando ciertas, entre comillas, soluciones. Ya saben, el sevacantismo es algo que está creciendo bastante.
lo hemos escuchado en los últimos, yo creo que si nada más revisamos el último año, sobre todo a las personas que han ido abrazando las diferentes posiciones que tiene el movimiento sedevacantista, esta idea de que pues el Papa al permitir el error, el Papa al decir cosas erróneas, pues perdió el oficio, ya no es el Papa, la silla de Pedro está vacía, en la realidad no hay verdadero Papa. Ya saben, esta tesis, esta teoría, esta explicación está creciendo. Recientemente pues vimos que Monseñor Isidro Puente anunció que se une a una sociedad sacerdotal que tradicionalmente se la conocía como sedevacantista. Parece ser que están modificando algunas cosas, pero todavía se suscriben a una variación del sedevacantismo. Es muy delicada, ¿no? La situación con Monseñor Isidro Puente. Recen por él. Obviamente no estamos de acuerdo con la decisión que tomó. Obviamente no estamos de acuerdo con que se haya unido a esa sociedad sacerdotal, más allá de que tal vez no son unos herejes, pero sí tienen una interpretación errónea de la situación actual de la iglesia. De hecho, se ha dicho que el sedevacantismo es una solución errónea para un problema real. Si uno escucha a los sedevacantistas, y yo creo que esa es la razón por la cual está creciendo en popularidad, si uno escucha a los sedevacantistas, típicamente van a señalarte cosas reales, van a hablarte de problemas reales que existen en la iglesia. El problema con el sedevacantismo es la solución que ofrecen, que proponen. Y ya saben, ¿no? La solución para ellos es decir que la silla de Pedro, o sea, que el trono del Papa está vacío, que los últimos papas no son verdaderos papas. Dicen que eso viene a explicar el por qué está la situación como está. Bueno, obviamente nosotros no podemos abrazar esa explicación, esa teoría. Es por eso que incluso de una manera caritativa, de una manera adecuada, debemos mostrar los errores de esta interpretación, de la interpretación sedevacantista, o quizás debiera decir de las interpretaciones sedevacantistas, porque no es una sola. Hice un programa hace unos 2-3 días donde vimos una sobrevista de los diferentes tipos de sedevacantismo que existen. Pero bueno, más allá de que algunos están sobre reaccionando, están yendo a un extremo, no se sigue que no exista el problema. Recuerden que yo les dije que se ha dicho que el sedevacantismo es una solución errónea a un problema real. Entonces, por un lado, el sedevacantismo es erróneo, pero el problema sigue. Sí tenemos un problema gravísimo en nuestra amada Iglesia Católica, y no es cualquier cosa, y no es una crisis más, y no es más de lo mismo, y no es algo, pues no dicen cotidiano, ¿no? Pero te dan a entender que es lo mismo de siempre. Los papas no han dicho eso. Aún obispos en el tiempo moderno que han hecho un análisis sobre la situación tampoco lo han dicho. Por ejemplo, Monseñor Atanasio Schneider, la semana pasada, en una entrevista con la cadena de televisión EWTN, hizo esta declaración. Vivimos en un tiempo de crisis y confusión doctrinal sin precedentes en la iglesia. Esto fue apenas la semana pasada, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué hay quienes quieren vivir, quieren actuar, quieren proceder como que no tenemos este grandísimo problema llamado modernismo, que hoy permea gran parte principalmente de la estructura de autoridad en la iglesia. Muchos jerarcas están muy influenciados con el modernismo. Por eso no predican el evangelio, por eso no pastorean al pueblo, por eso no tienen un celo misionero, por eso tienen una religión católica diluida, distorsionada, que más bien parece una especie de... Cuando los escuchas hablar, parece que estás escuchando a los miembros de una organización no gubernamental, lo que se conoce como las ONGs. Los escuchas y parece que estás escuchando a unos políticos, a una ONG, viajan hasta el otro lado del mundo para hablar de todo
menos para predicar el evangelio que puede salvar a las almas. Esto es la influencia del modernismo. Los evacantistas prácticamente comprometen lo que es la promesa de Jesucristo, de que las puertas del infierno nunca iban a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué digo que la comprometen? Porque al decir que la silla de Pedro está vacía, es como que si la iglesia prácticamente, en algunos casos, no todos los evacantistas, pero sí hay un buen número de ellos, dan a entender que la iglesia en la realidad ha sido derrotada. Ahora, eso es un error y debemos señalar ese error. Pero, ¿cuál es entonces el diagnóstico correcto? El diagnóstico correcto es que tenemos un problema que el Papa San Pío X llamó el modernismo, la síntesis de todas las herejías, el resumen, la suma de todas las herejías. Creo que una película hace unas décadas se hizo muy famosa, ¿no? No sé si fue en los 90 que se llamaba La suma de todos tus miedos. La suma de todos tus miedos. Pues el Papa San Pío X, para describir este gran problema que está viviendo la Iglesia, le llamó la suma de todas las herejías. Algunos me dicen, pero tú ¿por qué afirmas, José, que esta crisis que vive la Iglesia, que el modernismo es peor que otras crisis de la Iglesia, que es peor que otros periodos de gran tribulación para la Iglesia? ¿Por qué lo dices, José? ¿O por qué tienes esa creencia, esa convicción? Porque mira, si el Papa San Pío X nos dijo la verdad y él está correcto cuando dice que el modernismo es la suma de todas las herejías, obviamente la suma de todas las herejías es más que la herejía del arrianismo. Si la suma de todas las herejías, que es el modernismo, es la síntesis, lo que viene a traer todas las herejías en un mismo lugar, obviamente cualquier otra herejía de manera individual palidece y no se compara con el problema que tenemos encima de nosotros. Lo que tenemos encima de nosotros es tan grande que muchos no lo ven. Es como el elefante en la sala. Se dice que cuando tienes un elefante en tu sala, como es tan grande y rebasa tu radio de visión, tu perímetro de visión lo rebasa porque es tan grande este animal, y aparte ha estado allí prácticamente desde que te acuerdas, ha estado ese elefante ahí sentado en la sala y ya te acostumbraste a él. Es una frase que la usan mucho en el mundo de habla inglesa. Cuando tienes un problema tan grande que ya te acostumbraste y que no lo ves, se dice que tienes un elefante sentado en la sala. El modernismo es ese gran elefante, es ese mamut, es un gran mamut que ha estado sentado en la sala por bastante tiempo, desde que nacimos para muchos de nosotros, y no lo vemos, y no nos damos cuenta. Y los que tratan de hacer algo para combatirlo, que son muy pocos, dicho sea de paso, pues son criticados, son señalados, se les etiqueta como cismáticos, como escandalosos. Algunos son cancelados por sus propios obispos, algunos son perseguidos, algunos son marginalizados. Como les decía la semana pasada, la falsa ideología que se ha metido a la iglesia también es parte del modernismo, es la llamada inclusión radical, que prácticamente es meter a la iglesia personas que no están dispuestas a arrepentirse de sus pecados. Pero lo curioso es que la verdadera marginalización es la de los católicos que quieren vivir su fe, que quieren aferrarse a la fe católica tradicional, a la fe de nuestros padres, a la fe de nuestros abuelos. Ellos están marginalizados. Miren, si alguien me dijera, compruébamelo, José, compruébame que los católicos tradicionales están marginalizados, te lo compruebo de una manera muy sencilla. En este momento hay muchas parroquias, muchas comunidades católicas que por órdenes de la jerarquía de la Iglesia Católica fueron expulsadas de su propia parroquia. Tú preguntarás, ¿pero qué hicieron? No hicieron nada, simplemente porque celebran la misa tradicional. Y ya no se les permite utilizar las parroquias. Se les ha pedido que usen algún otro inmueble, algún auditorio, alguna capillita para funerales, algún otro edificio, pero que no sea la parroquia. O sea, de la noche a la mañana los convirtieron en católicos de segunda clase, por así decirlo. Y su único crimen, entre comillas,
es que celebran la misa tradicional. Entonces tienes a los católicos que quieren simplemente ser católicos y tener la fe tradicional, siendo perseguidos, marginalizados, siendo realmente avergonzados. Y ahora tienes esta ideología que está siendo promocionada desde arriba, que le llaman la inclusión radical, que llama a todos, 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 los llama a entrar a la iglesia, pero no los llama a la conversión. Es una inclusión, por eso es muy diferente hablar de conversión a hablar de una inclusión. Incluir no demanda que la persona cambie. Convertir sí demanda que la persona cambie. No que te hagas perfecto de la noche a la mañana, porque nadie lo somos, pero sí que estés dispuesto a arrepentirte, a dolerte por tus pecados, a abandonar tus pecados y venir a la iglesia buscando la gracia de Dios. Y eso es producto del modernismo. Es producto de lo que el Papa llamó la síntesis de todas las herejías. Desgraciadamente, tenemos hoy en muchos lugares, en una gran medida, un catolicismo horizontal. Un catolicismo que es centrado en el hombre. Hemos abandonado el catolicismo verdadero, tradicional, que es vertical, que apunta hacia Dios. La misa no es para nosotros. La misa es un sacrificio que se ofrece a Dios Padre. Es algo para Dios. Debe ser vertical. Pero esto es algo que se ha ido cambiando gradualmente. Gradualmente lo han ido cambiando. Entonces, la pregunta del $1,000,000 es la siguiente. ¿Por qué estamos listos para denunciar ciertos males que no nos comprometen? Porque hay cosas que si uno habla, no nos van a comprometer. Si tú predicas contra los protestantes, típicamente eso no te va a comprometer, no te va a meter en problemas. Si tú predicas contra los sedevacantistas, típicamente eso no te va a comprometer, no te va a meter en problemas. Si tú predicas contra, qué sé yo, ¿no? Contra el ateísmo radical, típicamente eso no te va a comprometer, no te va a meter en problemas. Pero si tú predicas contra el modernismo, te va a ganar la persecución, el rechazo, te van a aislar. Y no solamente la jerarquía. Desgraciadamente, un buen número de católicos laicos, un porcentaje grande de los fieles, también te van a ver con malos ojos. ¿Por qué? Porque así los enseñaron. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces, tenemos una jerarquía que en una gran medida está influenciada con el modernismo, y eso es lo que le han pasado a la generación en la que estamos viviendo. Por eso tienes a muchos católicos de buena voluntad, que son buenas personas, que incluso sirven a Dios hasta lo mejor de su capacidad, pero los tienes reaccionando en contra de aquellos católicos que sí están viendo el elefante en la sala, que sí están viendo la dirección a donde está yendo la iglesia, se está vaciando por un lado, y por otro lado se está abriendo la puerta a estas minorías, así les llaman ellos, a las minorías de los colores, las minorías de los colores, sin llamarlos a conversión, sin llamarlos al arrepentimiento, y no se está predicando el evangelio. No se está realmente predicando el evangelio. Si seguimos así, ustedes ya saben cuál será el fin. Obviamente no será la destrucción de la iglesia, pero nos vamos a encaminar a una ruina, a una desolación. Y recuerden que cuando el pueblo de Dios, por desobediencia, llega a la ruina y a una desolación, no es el fin del pueblo de Dios, pero es cuando vemos nosotros que Dios entonces tiene que disciplinar a su pueblo. Dios se ve obligado a tratar de una manera más dura con su propio pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo, porque Dios quiere que su pueblo se arrepienta, porque Dios quiere que abramos los ojos, porque Dios quiere que nosotros mismos nos convirtamos y busquemos a Dios y que abandonemos los errores, que abandonemos la herejía, que abandonemos la inmoralidad, que abandonemos el pecado. Y eso es algo que falta en la iglesia, y hablo aquí a nivel general. Es algo que hace falta en la iglesia.
No solamente es el modernismo, la apostasía generalizada, no solamente es que no se predica, no solamente es que hay mucha inmoralidad, no solamente es que hay muchos escándalos, no solamente es que tenemos una jerarquía que ha traicionado a Cristo, no todos, gracias a Dios. Gracias a Dios hay muchos buenos hombres todavía, pero en una medida bastante grande, diría yo, es lo que ha sucedido. Abrazar el modernismo es una traición al Evangelio. Abrazar el modernismo es una traición a Jesucristo. Y la verdad, necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Pero si nadie habla, si nadie levanta la voz, y entiendo que el miedo es algo que todos lo tenemos, el miedo es algo que todos debemos vencer, pero a mí se me hace injusto cuando somos rápidos y somos muy valientes para denunciar aquellas cosas que no nos van a meter en problemas, pero aquellas cosas que sí nos van a meter en problemas o que nos van a hacer que nos vean con sospecha o que perdamos la popularidad, ya no decimos nada. Entonces, si vamos a ser valientes para una cosa, seamos valientes también para la otra. Y si tengo que escoger entre el mal menor y el mal mayor, es decir, si voy a enfocar mis esfuerzos en atacar el mal menor o bien en atacar el mal mayor, debo escoger el mal mayor, lo que más está dañando a la iglesia. ¿Qué es lo que más está dañando a la iglesia actualmente? Es el modernismo. Los que caen en el sedevacantismo, ellos son como el daño colateral del modernismo. El sedevacantismo es una sobrereacción a la gran crisis que está viviendo la iglesia. Y ya les dije el día de ayer que tenemos una gran crisis porque es el fruto de un descuido, es el fruto de un abandono, es el fruto de no haber atendido la problemática cuando necesitaba ser atendida. Y hoy ya tenemos un cuadro infeccioso, caótico, que se ha impregnado en gran parte de nuestra iglesia. El modernismo está encima de nosotros. Y yo estoy de acuerdo con el padre Castellani cuando él decía que el modernismo es la religión del anticristo. Entonces, así de grave es la situación, por eso no debemos callar, debemos denunciarlo y, por supuesto, necesitamos la oración. Nada vamos a poder lograr si no estamos orando primeramente por nosotros mismos, por nuestra propia conversión, por buscar la santidad, por buscar la virtud, por nuestras familias, pero también por la iglesia. No podemos ser indiferentes, no podemos decir, no, pues yo solamente me encargo de mí y de mi casa, yo solamente me encargo de mí y de los míos y que el mundo ruede, que ni modo, pues la iglesia está mal, pero ni modo. No, debemos rezar por la iglesia, debemos rezar por los obispos, por el papa, por los sacerdotes, particularmente por los sacerdotes, que son los que yo veo que más están padeciendo, porque muchos sacerdotes quieren hacer lo correcto y están sufriendo porque son obstaculizados, son perseguidos, son señalados, son puestos en la lista negra, y los que se han animado a dar ese paso con respeto, con caridad, con cordura, con mesura, a hablar la verdad y no quedarse callados, muchos de ellos están pagando un precio mientras estamos nosotros acá reflexionando. Ellos ya tienen años de un martirio blanco, un sufrimiento que, si bien no ha llegado hasta las últimas consecuencias, pero ya están pagando el precio. Sobre todo, eso es lo difícil de entender, que cuando uno conoce estas cosas y uno sabe la situación en la que está viviendo la iglesia, se me hace difícil de entender cuando somos inmisericordes con aquellos que quizás han errado y han caído en algún pecado o en algún error público, pero se nos olvida que estamos en una situación muy difícil. Entonces necesitamos realmente pensar cómo estamos nosotros llevando a cabo la lucha, cómo estamos haciendo las cosas. Muy bien, pues vamos a dejarlo acá. Les mando un fuerte abrazo. Recen por mí. Yo les prometo que voy a rezar por ustedes y me despido como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen.
Hasta luego, hermanos.